Bien, el objetivo de este mini vídeo es daros un poco el contexto en el que se escribió uh, la obra épica de Beowulf. Una cosa que hay que tener en cuenta es para qué se escribió la obra. En 1423 había solo 122 libros en la Universidad de Cambridge. Y eso era bastante típico de las universidades en esta época. Cada uno de estos libros valía lo mismo que una granja pequeña. Más de 50 libros se publicaron en los 50 años después de que la imprenta llegó a Inglaterra sobre 1450, y eso era más que en los 1000 años anteriores. Por tanto, si se escribió un libro durante la Edad Media o durante la época oscura, se escribió ese libro con una buena razón. No era para entretenimiento, sino más bien para la educación moral, en algún sentido. El primer problema que nos enfrentamos es el concepto de lo que es anglosajón. La primera cosa de tener en cuenta es que nunca usamos el término anglosajón para referirnos a la cultura de habla inglés. Se usa anglo y se habla del anglosphere, pero nunca de anglosajón. Anglosajón es un término étnico, anglo es un término que se refiere simplemente a las culturas que hablan inglés. Bien, el anglosajón, o sea, anglo-saxon en inglés, se puede referirse tanto a la época en que Inglaterra estaba dominado por los anglos y los sajones, dos tribus germánicos que invadieron a finales en el siglo V. También se puede referirse a la cultura de los sajones una vez que están en Inglaterra, que es quizá el término más técnico, el uso más técnico. También hay que tener en cuenta que anglosajón es el término que se usa en la Universidad de Cambridge para referirse a lo que en la Universidad de Oxford se refiere como Old English, el inglés antiguo. A mí no me gusta el término Old English porque supone que el inglés, como lo conocemos hoy, se deriva directamente del anglosajón. Y eso es cuestionable. Es la posición mayoritaria entre los lingüistas, pero no es algo que se acepta universalmente. Bien, hay una tendencia de simplificar los movimientos demográficos y plantear que los pueblos germánicos llegan a Inglaterra nada más irse los romanos. Y eso es muy simplista. Se sabe a ciencia cierta que pueblos germánicos habían estado poblando el este de Inglaterra desde la época neolítico por lo menos. Había incluso una colonización sajona de Inglaterra durante la época romana, y eso se ha demostrado. Pero sí que es cierto es que la mayoría de los pueblos germánicos llegan para dominar una vez que se vayan los romanos. Una idea que era popular en la época victoriana y quizá en el principio del siglo XX es que los anglos y los sajones llegaron y exterminaron a los celtas, excepto en Cornwallis, Gales
y en Escocia. Eso ya se sabe que es una tontería. Se cree que entre 20 y 30 mil colonos anglosajones llegaron después de irse los romanos, y eso no son todos militares, incluye mujeres y niños. Y eso es una cantidad que es suficiente para reemplazar la clase dominante, pero no es un número suficiente de reemplazar toda la población. Y de hecho, eso sería realmente estúpido. La razón por qué invades a otro país no es para trabajar la tierra en ese otro país, sino para ser el nuevo élite. Y si vas a tener que levantarte para ordeñar vacas o arar el campo, pues lo haces en casa. La razón de la invasión de Inglaterra por parte de los pueblos germánicos es para dominar la población nativa, de la misma manera que lo habían estado haciendo antes los romanos y antes las élites celtas. Una de las razones por que los anglosajones pudieron dominar en el nuevo contexto después de irse los romanos es que estaban mucho mejor adaptados a estas nuevas situaciones. Cuando se fueron los romanos, dejaron de tener mucho sentido las ciudades y se volvió a una cultura basada en la agricultura principalmente. Además, se colapsó la economía basada en el dinero que habían instalado los romanos. Y mucho del élite en Inglaterra, bajo el dominio romano, eran celtas. Entonces, esa clase, pues, que tenían que dejar las ciudades, no estaban preparados para dominar una sociedad más rural, y los anglosajones sí. Lo que pasa con la mayoría de la población, la gente que hace el trabajo, es que generalmente les da bastante igual quién les está dominando. Eso cambia un poco en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando llegan los conceptos de democracia y de nacionalismo, como lo entendemos hoy en día. Pero realmente, si tú tienes que levantarte para arar o para ordeñar, te da igual quién está en la casa señorial, si es un romano, es un celta, es un sajón. Siempre que no mueras de hambre, estás en algún sentido u otro contento. Entonces hay un nuevo contexto basado en el trueque y el abandono del dinero y el abandono de las ciudades. Los tribus que llegan a Inglaterra en principio se ven como grupos distintos. Los sajones, los anglos, los jutos y los frisianos tienen costumbres algo distintas y lenguas distintas. Seguramente se podrían entender entre sí, pero no era una única cultura. Y se lucharon tanto entre sí como con los nativos o con el élite celta. Beowulf está escrito en anglo, en la lengua de los anglos, y los anglos llegaron un poco más tarde que los sajones y los jutos, y llegaron a dominar la mayor parte del norte y el este del país, incluido las tierras medias, los Midlands, Mercia. Los asociamos más hoy en día con East Anglia, que tiene su nombre, pero también estaban dominando en todo el país de Inglaterra, quitando el sur.
Realmente el truco para hablar de esta época es no afirmar nada con demasiada vehemencia. Es la edad oscura, son los Dark Ages, y mucha de la información que tenemos sobre esta cultura viene de fuentes con muchos prejuicios y muy tendencieros. Como los galeses, el Gildas es el gran escritor galés sobre esta época. Él viene de una élite que se ha echado y ha tenido que ir a vivir en las montañas en Gales. Entonces, por tanto, ve la invasión sajona como un catástrofe. Eso no quiere decir que era un catástrofe para la mayor parte de la población, era un catástrofe para él y su clase. Y el otro gran fuente escrito es Beda, es la iglesia y su gran escritor en esa época, Beda, que escribe propaganda en sus propios intereses. Entonces los sajones son tremendos y bárbaros hasta que se convierten a la cristiandad y luego son más majetes. Pero la realidad es que la arqueología está contradiciendo mucho de lo que hablamos de estos autores constantemente, y constantemente hay nueva evidencia. Hubo un descubrimiento, por ejemplo, en Mercia de muchísima importancia en septiembre de 2009 y se sigue procesando esto y sacando nuevas conclusiones sobre la cultura en esta época. Es un poema que su función, como hemos dicho, es moral. Es un poema oral, un poema que escuchaban los hombres en los mead halls, en el espacio público que había en los pueblos sajones, mientras se bebían durante la noche. La cultura de beber en Inglaterra hoy en día, bastante como entonces, es de ponerse tristes y serios y beber mucho. No estamos hablando de la cultura más bien celta de beber, que es de ponerse a cantar y es más alegre. Estamos hablando de hombres serios y tristes bebiendo juntos y escuchando estos poemas tan serios y tan serios. Es una época muy, muy dura. La vida es corta y luego mueres. La esperanza de vida se calcula en esta época, en Inglaterra era 30 años. No hay lugar en el mundo hoy en día que tiene una esperanza de vida tan bajo, afortunadamente. Sobre todo los inviernos eran terribles. Hay informes en esta época de suicidios en masa, de canibalismo, de gente vendiendo sus hijos y la gente eligiendo la esclavitud para poder sobrevivir el invierno, para tener un poco de pan. Es una época donde hay una pequeña edad de hielo, entre 800 y el año 1000, y se cree que eso puede ser una de las causas por la cual los vikingos emigraron y se pusieron a atacar a Inglaterra, Irlanda, y Gijón, y Sevilla, y al sur de Italia. Hay esa gran diáspora de Escandinavia porque las condiciones se pusieron más duros ahí. Una casualidad es que también en esta época se colapsó la sociedad maya en América Central, y puede ser eso también relacionado con esa pequeña edad de hielo. Por tanto, es una época en la cual la sobrevivencia puede depender absolutamente de si estás enfrentando a esas duras condiciones
en grupo o solo. Y ese concepto es importantísimo a la hora de entender a Grendel, el gran Rakas, el gran paria de la historia de Beowulf, y también para entender la situación de la mujer en la lamentación de la mujer, y para entender la soledad de The Wanderer, el errante.